Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18, Amperio. Veces la noticia llega como un golpe al pecho. Una persona que admirábamos, alguien que hablaba con pasión de Jesús, ha caído. De pronto, el nombre que asociábamos con fe y esperanza parece ligado a vergüenza y decepción. Y dentro de nosotros surge una mezcla de confusión, tristeza y quizá enojo. ¿Cómo pudo pasar? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué hacemos ahora con todo lo que aprendimos de Él? Si alguna vez has sentido esa punzada en el corazón al enterarte de la caída de un líder espiritual, no estás solo. Millones de creyentes en todo el mundo han pasado por ese terremoto emocional. Cuando se derrumba la imagen de alguien que parecía inquebrantable, sentimos que parte de nuestra fe tambalea con él. Pero hoy quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón: la fe auténtica nunca depende del brillo de un hombre, sino de la fidelidad inquebrantable de Cristo. La Biblia no oculta las caídas. Dios no edita su palabra para borrar los errores de sus siervos. Nos habla de David, un rey conforme al corazón de Dios, pero que cayó en adulterio y asesinato. 2 Samuel 11. Nos cuenta de Pedro, el apóstol valiente que negó a su maestro 3 veces. Lucas 2, 6, 1. Y aún así, en cada historia, vemos una constante: la gracia de Dios sigue siendo mayor que el pecado del hombre. Cuando un líder falla, el enemigo quiere sembrar 2 mentiras. La primera es: todos los líderes son falsos, no confíes en nadie. La segunda: si ellos cayeron, tú también lo harás. No vale la pena seguir intentando, pero Cristo nos muestra otro camino. Él nos invita a mirar más allá del polvo del escándalo y fijar los ojos en la roca que no se mueve. Jesús nunca traiciona, nunca miente, nunca manipula y nunca usa su poder para su propio beneficio. Tal vez pienses: pero si aprendí tanto de esa persona, ahora todo fue en vano. No. Si en algún momento esas enseñanzas te acercaron más a Jesús, dale gloria a Dios, porque Él puede usar hasta instrumentos rotos para producir melodías eternas. Como dice Pablo en Filipenses 1:8, Cristo es anunciado de todas maneras, y en esto me gozo. El problema no está en admirar el bien que Dios hizo por medio de alguien, sino en confundir al mensajero con el mensaje. Cuando el corazón humano empieza a idolatrar la voz del predicador más que la voz del Espíritu, inevitablemente sufrimos cuando esa voz se apaga. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos aprender a separar la fe que viene del oír, la palabra de la emoción que proviene de seguir a un hombre. Jesús dijo en Juan 1:4-2-7: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz no depende de reputaciones humanas ni de nombres famosos. Es una paz que brota de la presencia real del Espíritu en nuestro interior. Querido hermano, querida hermana, cuando escuchas de un escándalo, no lo ignores ni lo normaliches. Llóralo delante de Dios. Ora por las víctimas. Ora por los que tropiezan. Ora incluso por los culpables. Porque la misericordia de Dios sigue siendo profunda. Pero sobre todo, ora por ti mismo, para que tu corazón no se endurezca. Las caídas ajenas pueden ser una escuela de humildad para el alma. Dios no nos llama a ser jueces, sino testigos. Testigos de su verdad, de su justicia y de su compasión. El Señor está más interesado en cómo respondemos al pecado que en cómo lo señalamos. Y la respuesta correcta nunca es el silencio cómplice, pero tampoco la condena sin redención. Es la verdad dicha con lágrimas y la esperanza sostenida por la fe cuando el dolor se hace insoportable. Recuerda, Jesús también fue traicionado por alguien cercano. Judas, que comió con él, que caminó con él, que escuchó sus enseñanzas, fue el que lo entregó. El maestro entiende el dolor de la traición mejor que nadie. Y aún así,
En la cruz, sus últimas palabras fueron perdón y amor. La batalla no es tuya, es del Señor. 2 Crónicas 2:0-1:5. No intentes cargar el peso de la decepción solo. No te hundas en el cinismo. Déjale al Señor la tarea de juzgar y tú encárgate de sanar, de mantener tu corazón limpio, de seguir creyendo en la bondad de Dios, de seguir sirviendo con pureza. Quizá la caída de alguien te hizo dudar del poder transformador del Evangelio, pero mira tu propia vida. ¿Acaso no te ha sostenido Dios en momentos en que nadie más lo hizo? Esa fidelidad no depende de instituciones ni de nombres. Es el mismo Espíritu que consoló a los discípulos confundidos cuando Jesús fue al cielo. Es el mismo que hoy te abraza en medio de la incertidumbre. Así que respira. Vive un día a la vez. No necesitas entenderlo todo, solo seguir confiando. Jesús sigue siendo el pastor que no huye cuando vienen los lobos. Él cuida de ti. Incluso cuando otros fallan, toma un papel y escribe el nombre de la persona cuya caída te dolió. Luego, escribe 3 cosas que Dios te enseñó a través de esa experiencia. Una sobre la fragilidad humana, una sobre la fidelidad divina y una sobre tu propio corazón. Señor, hoy entrego en tus manos la confusión y el dolor que siento. No quiero apagar mi fe por la caída de nadie. Enséñame a mirar a Cristo, no, al hombre. Lléname de compasión sin perder la verdad y de verdad sin perder el amor. En ti está mi paz. Amén. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 1:4. Cuando Moisés dijo estas palabras, el pueblo de Israel estaba atrapado entre el mar y los ejércitos del faraón. No había salida visible, ni fuerza suficiente, ni plan estratégico que los librara. Todo parecía perdido. Pero Dios, en medio de ese callejón sin salida, pronunció una promesa que sigue resonando hoy. La batalla no es tuya, es del Señor. 2 Crónicas 2:0-1:5. Cuando enfrentamos la caída de alguien a quien admirábamos espiritualmente, sentimos una guerra interior. En nuestro corazón se libra una batalla entre la fe y la desilusión, entre la gracia y el juicio, entre el perdón y la rabia. Es una guerra silenciosa, pero profunda. Y en medio de esa confusión, Dios nos recuerda lo mismo que a Israel. Esta batalla no te pertenece, me pertenece a mí. No se trata de ignorar el pecado ni de justificarlo. Se trata de entregar la carga que no puedes resolver, porque hay batallas que solo el Señor puede pelear, las del alma, las de la verdad. Las del tiempo, tú puedes llorar, puedes sentirte decepcionado, pero no puedes cargar el peso de querer arreglar lo que solo Dios puede redimir. Muchos creyentes, al ver un escándalo, reaccionan de 2 maneras extremas. Algunos dicen, ya no confío en nadie, todos son hipócritas. Otros, por miedo a perder una figura, minimizan el pecado y dicen, no juzguemos, todos somos humanos. Pero ninguna de las 2 respuestas refleja el corazón de Cristo. Jesús ni encubrió el pecado ni dejó de amar al pecador. La cruz es precisamente la demostración perfecta de ambas cosas. Dios odia el pecado, pero ama profundamente al pecador. A veces creemos que la batalla es convencer a todos, defender a alguien o exponerlo públicamente. Pero la batalla real está dentro de ti. ¿Dejarás que el escándalo te robe la paz o que Dios use esa crisis para fortalecer tu fe? Romanos 1:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Es decir, en lugar de repetir los juicios y opiniones del mundo, aprendamos a pensar como Cristo, con verdad, con compasión, con discernimiento. El enemigo quiere que uses tu energía para criticar, para debatir, para destruir. Pero Dios te dice hoy, gasta tu energía en confiar que Él sacará a la luz todo lo oculto, que restaurará lo que fue herido,
y que no permitirá que la mentira tenga la última palabra. Cuando el rey Josafat oyó que 3 ejércitos venían contra él, tuvo miedo, pero en lugar de preparar armas, preparó adoración. Reunió al pueblo, oraron, y Dios les dijo: no temáis, ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 2:0, 1:5. Y cuando comenzaron a cantar, el Señor confundió a los enemigos, la victoria vino en medio de la alabanza. Así también hoy, cuando enfrentas la tristeza por el pecado de alguien o la confusión de una iglesia herida, tu adoración se convierte en tu arma. No porque ignores el problema, sino porque reconoces quién está al mando. Tu alabanza declara: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Hay un secreto espiritual que pocos entienden cuando dejas que Dios pelee tus batallas. Ganas incluso antes de que la guerra termine. Porque el enemigo no puede vencer a un corazón que descansa. La ansiedad, la ira o el deseo de venganza te drenan. Pero la paz en Cristo te sostiene. Isaías 2:6-3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quizá dices: no sé cómo confiar después de todo lo que vi. Empieza por pasos pequeños. No necesitas sentirte fuerte, solo estar dispuesto. Confianza no es negar la realidad, sino elegir creer que Dios sigue obrando aunque no veas resultados. Cuando pones tu mente en Él, tu corazón comienza a respirar otra vez. Imagina por un momento que tienes una cuerda en las manos. De un extremo cuelga el miedo, del otro la esperanza. Si tiras del lado del miedo, la cuerda se tensa, te lastima y terminas agotado. Pero si sueltas ese lado y tomas con ambas manos la esperanza, la tensión se disuelve. Esa es la diferencia entre luchar solo y dejar que Dios luche por ti. A veces verás consecuencias terrenales, ministerios que se cierran, iglesias que se dividen, personas heridas, pero ninguna de esas ruinas puede destruir el reino de Dios. Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 1:6, 1:8. Ni un escándalo humano puede apagar el propósito eterno del Señor. Si hoy te sientes en guerra, deja que esta verdad te libere. No estás llamado a ser héroe, sino hijo. No estás llamado a cargarlo todo, sino a confiar en quien todo lo sostiene. La victoria no depende de tu fuerza, sino de tu rendición. Así que, si la caída de alguien ha dejado un vacío, no permitas que ese vacío se llene con cinismo o con ira. Llénalo con oración, con perdón, con la certeza de que Dios sigue siendo justo, aunque los hombres fallen, porque la batalla no es tuya, es del Señor. Hoy, en tu oración personal, nombra la batalla que estás intentando pelear con tus propias fuerzas. Escríbela en una hoja y luego, con tus manos abiertas, dile a Dios: esta batalla no es mía, es tuya. Guarda esa hoja como recordatorio de que no necesitas controlar lo que ya fue entregado al cielo. Señor, me rindo ante ti. He intentado luchar con mis pensamientos, con mis emociones, con mis propias fuerzas, pero hoy reconozco que la batalla te pertenece. Pelea por mí. Dios mío, enséñame a confiar incluso cuando no entiendo. Dame la paz de saber que tú siempre vences. Amén. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:2-3. No hay caída repentina. Ninguna persona se destruye de la noche a la mañana. Cada escándalo visible comenzó mucho antes. En lo invisible, en un pensamiento no corregido, en una pequeña justificación, en una voz interior que decía: no pasa nada, puedo manejarlo. Así empieza el deslizamiento silencioso del alma. El corazón humano, cuando está bajo presión, busca alivio
Si no lo encuentra en Dios, ¿lo buscará en cualquier otro lugar? Todos tenemos momentos donde la conciencia nos habla, donde el Espíritu Santo toca la puerta y dice, eso no está bien. Y también momentos en los que la carne responde, solo esta vez. Nadie lo sabrá. En ese instante se libra una batalla decisiva. Pablo lo explicó en Romanos 7:1-9. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, esa tensión constante entre el deseo de agradar a Dios y la atracción de la carne no desaparece. Pero sí puede ser transformada por la renovación de la mente. Muchos líderes espirituales comenzaron con pasión genuina, pero descuidaron la disciplina interior. Con el tiempo, la fama, el cansancio o la soledad los hicieron vulnerables. Y lo que antes era una vida de servicio se convirtió en una búsqueda de alivio personal. La conciencia, ese radar espiritual, empieza a perder sensibilidad. Como dice en Timoteo 4:2, hay quienes tienen la conciencia cauterizada, ya no sienten, ya no escuchan, ya no tiemblan ante el pecado. Pero eso no sucede de golpe. La conciencia no se apaga como un interruptor, sino como una vela que se consume lentamente. Cada vez que justificamos una mentira, cada vez que nos acostumbramos a la doble vida, una parte de esa luz se apaga. Al final, ya no vemos con claridad ni la diferencia entre la voz de Dios y la voz del ego. Por eso, la verdadera guerra espiritual no siempre se libra en los púlpitos, sino en los pensamientos. Romanos 1:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación no es magia, es un ejercicio diario de someter nuestras ideas, deseos y emociones al Espíritu Santo. La psicología moderna habla del autoengaño moral, la capacidad de justificar comportamientos que contradicen nuestros valores. Investigaciones del Journal of Personality and Social Psychology muestran que cuando una persona racionaliza sus errores repetidamente, el cerebro crea rutas mentales que normalizan la conducta. En términos espirituales, eso es exactamente lo que Pablo llamó cauterizar la conciencia. Fuente Self-Deception and Moral Disengagement, APA, DORG. Entonces, ¿cómo proteger el corazón bajo presión? Primero, con transparencia, un corazón que no se rinde ante Dios, se expone al engaño, habla con alguien de confianza, confiesa tus luchas, busca consejería. El aislamiento es el terreno fértil donde el pecado germina. Segundo, con límites. Nadie está por encima de la tentación. Los líderes que piensan eso nunca me pasará son los más vulnerables. La humildad no es debilidad, es prevención. Tercero, con adoración constante, porque la mente que adora no tiene espacio para la mentira. Cuando el corazón está lleno de ansiedad o frustración, se vuelve creativo para justificar lo injustificable. Pero la palabra de Dios nos recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:2-3. Eso significa que no basta con tener un ministerio visible, hay que cuidar el invisible, el del alma. A veces los que sirven mucho terminan desconectados de su propia alma. Hablan de paz pero viven en tensión, predican gracia pero no la sienten. Y cuando nadie los ve, buscan consuelo en lo prohibido, no porque sean monstruos, sino porque olvidaron que también son humanos necesitados de gracia. Nadie está demasiado ungido para no necesitar arrepentimiento. Dios no busca líderes perfectos, sino corazones sensibles. Cuando fallamos, Él no nos desecha, nos llama al retorno. En Apocalipsis 2:4, Jesús le dice a la iglesia, has dejado tu primer amor. No dice has perdido, sino has dejado, porque el amor a Dios no se evapora, se abandona, pero también se puede recuperar. Si hoy sientes que tu conciencia está cansada, si notas que algo en ti se ha enfriado, no te condenes.
Es señal de que todavía estás vivo, de que el Espírito aún te habla. Corre a los brazos del Padre. Él no solo perdona, también limpia la mente y sana la conciencia. Hebreos 9:1-4 promete: la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Decide dónde pones tus pensamientos, porque donde se enfoca tu mente, se dirige tu vida. Si te concentras en el pecado de otros, terminarás cargando su sombra. Si pones tu mirada en Cristo, Él te enseñará a vivir en luz. Incluso en medio de la oscuridad ajena, tu mente es un campo sagrado. No la conviertas en campo de batalla para la culpa o el juicio. Renuévala con la palabra. Protégela con oración. Aliméntala con gratitud. Cuanto más consciente seas de la presencia de Dios en tu interior, menos poder tendrán las voces del engaño. Hoy, antes de dormir, haz un examen de conciencia. Pregunta: ¿en qué momento de mi día apagué una advertencia del Espíritu? Escríbelo, arrepiéntete y pídele a Dios que vuelva a encender esa lámpara interior. Señor, no permitas que mi conciencia se endurezca. Si alguna parte de mi corazón se ha enfriado, enciéndela con tu fuego. Renueva mi mente, limpia mis pensamientos y enséñame a vivir con integridad, incluso cuando nadie me ve. Hoy decido enfocar mi mente en ti. Amén. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:2, Judas Iscariote caminó con Jesús, comió con Él, vio milagros, escuchó enseñanzas que transformaron vidas, pero aún así, su corazón eligió otro tesoro. No fue un enemigo visible del Evangelio, fue un discípulo cercano. Eso es lo más alarmante de su historia. No cayó desde fuera, cayó desde dentro. No perdió la fe en un instante, la fue vendiendo a pedazos. Cada vez que amó más el dinero que la verdad, cada vez que ocultó una mentira bajo la excusa del ministerio. La historia de Judas es incómoda porque nos obliga a mirarnos al espejo. Nos recuerda que la proximidad a Jesús no garantiza fidelidad y que el servicio sin rendición puede convertirse en una máscara. Juan 1:2-6 revela algo devastador. Esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Judas hablaba de compasión, pero su corazón estaba enfermo de codicia. No era un error contable, era una desviación espiritual cuando el amor al dinero ocupa el lugar del amor a Cristo. La traición se vuelve cuestión de tiempo. Muchos piensan que Judas era simplemente un villano, pero en realidad era un hombre talentoso, inteligente, confiable. Tanto que Jesús le encargó las finanzas, nadie lo sospechaba. Cuando Jesús dijo en la última cena, uno de ustedes me va a entregar, los demás no miraron a Judas, se miraron entre ellos. Eso muestra cuán convincente puede ser la doble vida. La hipocresía no siempre se ve porque se disfraza de virtud. Y eso es lo más peligroso del corazón. Dividido puede predicar el amor mientras cultiva la avaricia. Puede hablar de fe mientras alimenta la duda. Puede servir a Cristo en público mientras lo niega en privado. Jesús no escogió a Judas por error. Lo eligió sabiendo lo que había en él. ¿Por qué? Porque Judas representa una advertencia eterna. Dios puede usarte, pero eso no significa que tú estés caminando con Él. Hay quienes confunden la eficacia ministerial con la aprobación divina, pero Dios, en su soberanía, puede obrar incluso a través de vasos rotos. Jesús envió a los 12 a sanar enfermos y echar fuera demonios. Y entre ellos estaba Judas, ¿sí? El mismo que después lo traicionaría. Eso nos enseña que los dones sin carácter son un fuego peligroso. Mateo 7:22 hasta 23 lo deja claro. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros.
y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es una de las advertencias más serias de Jesús. No todo lo que brilla es fruto del Espíritu. Los resultados no siempre revelan el corazón. El verdadero termómetro es la obediencia silenciosa, cuando nadie aplaude. ¿Cómo protegernos de convertirnos en un Judas moderno? Primero, revisando constantemente nuestro por qué sirvo, por qué predico, por qué doy. Cuando las motivaciones se mezclan con orgullo, prestigio o interés, el corazón se divide. Segundo, cultivando una vida secreta de integridad. La vida espiritual no se mide por los eventos públicos, sino por lo que sucede cuando estamos solos con Dios. Y tercero, recordando que la traición nunca empieza en el acto, sino en la intención. Judas no traicionó a Jesús en una noche. Lo fue haciendo lentamente, cada vez que escogió el dinero sobre la amistad. Cada vez que cayó su culpa en lugar de confesarla. Y Jesús, sabiendo todo, lo llamó amigo, incluso en el momento de la traición. Mateo 2:650. Esa palabra no fue ironía, fue una puerta abierta. Hasta el último instante, Cristo le ofreció redención, pero Judas eligió la culpa en lugar del arrepentimiento. En vez de correr a la cruz, corrió a la desesperación. Esa es la diferencia entre Pedro y Judas. Los dos fallaron, pero uno lloró ante la mirada de Jesús. El otro se escondió de ella. Pedro confió en la gracia. Judas en su vergüenza. ¿Y tú, a quién te pareces cuando fallas? Todos tenemos un Judas interior. Esa parte que quiere negociar con el pecado, justificarlo, disfrazarlo de necesidad. Pero también tenemos un Pedro dentro, dispuesto a llorar y volver a empezar. La elección es diaria: vender o rendirse, huir o regresar. Efesios 4:2 hasta 24 nos anima: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La traición se vence cuando dejamos que Dios renueve nuestra mente, cuando decidimos amar la verdad más que la comodidad. No temas descubrir que tienes áreas frágiles. Eso no te hace un Judas, te hace humano. Lo peligroso es negarlo. El arrepentimiento no es debilidad, es sabiduría. Es decirle a Dios: no quiero terminar en desesperación, quiero terminar en tus brazos. Y Él, que conoce cada grieta de tu corazón, siempre te recibe con gracia. Esta noche, antes de dormir, haz silencio. Pregunta al Espíritu Santo: ¿qué parte de mi vida estoy tratando de controlar, esconder o justificar? Escríbelo y preséntaselo al Señor. Dile: no quiero ser un discípulo eficaz y un hijo distante, quiero conocerte de verdad. Luego, ora con sinceridad: Señor, si en mí hay algo de Judas, muéstralo antes de que me destruya. Si mis palabras son correctas, pero mi corazón está enfermo, sáname. Enséñame a preferirte a ti por encima de cualquier tesoro. No quiero servirte sin amarte. Hoy decido vivir con un corazón indiviso, completamente tuyo. Amén. Porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo presente. 2 Timoteo 4:1-0. Pocas frases en la Biblia son tan tristes como esta. En unas pocas palabras, Pablo resume la historia de un colaborador fiel que en algún punto cambió su pasión por el Evangelio, por la comodidad del mundo. Demas no cayó en escándalo, simplemente se fue. No hubo traición violenta ni pecado escandaloso, solo un corazón que lentamente dejó de amar lo eterno para abrazar lo temporal. Y esa es una de las formas más silenciosas de apartarse de Dios. Demas había estado con Pablo en los momentos difíciles. Aparecía mencionado junto a hombres fieles como Lucas y Marcos. Era parte del equipo ministerial, servía
viajaba, oraba, nadie habría imaginado que su fe se enfriaría. Pero el amor al mundo no necesita anunciarse en voz alta. Se filtra poco a poco. Empieza con pequeñas concesiones. No tengo tiempo para orar hoy. Mañana vuelvo a congregar. Ya no siento lo mismo. Pero todo está bien. Hasta que un día, sin darte cuenta, estás lejos de la presencia de Dios. Y ni siquiera sabes cuándo empezó el viaje de regreso. La historia de Demas nos recuerda que la fidelidad no se mide por cuánto comenzamos bien, sino por cuánto perseveramos. Jesús dijo en Mateo 2:4, 1:3, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No basta con empezar con fuego, hay que mantener el fuego encendido. Y el fuego del alma se apaga cuando se reemplaza la adoración por distracción. El amor al mundo no siempre es algo inmoral. A veces es simplemente amor a la comodidad, al aplauso, al éxito, a lo que se ve. Pablo no dice que Demas dejó de creer, sino que amó este siglo. En otras palabras, comenzó a valorar más lo que el presente ofrece que lo que el cielo promete. La raíz del problema no fue la duda, sino la seducción. El mundo, con su brillo pasajero, tiene una voz dulce que dice: aquí está tu recompensa, aquí está tu descanso. Y si el corazón no está anclado en Cristo, termino creyéndolo. Romanos 8:5 lo explica así: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. No es una condena, es una elección. A diario decidimos en qué invertir nuestros pensamientos, y esa inversión determina el rumbo del alma. Demas no se perdió porque el mundo fuera más fuerte, sino porque dejó de alimentar su espíritu. Nadie deja el camino de la fe de golpe, lo deja cuando se acostumbra a vivir sin presencia. Hay algo profundamente humano en Demas: el cansancio. Servir cansa, resistir cansa, esperar cansa. Y cuando el cansancio se combina con la falta de intimidad con Dios, el alma busca refugio en lo visible. Por eso Jesús, sabiendo esto, dijo en Juan 1:5: separados de mí, nada podéis hacer. No se refería solo a producir frutos, sino a mantenerse fiel. La fidelidad no nace de la fuerza, sino de la conexión. Dios no te pide que seas inquebrantable, te pide que permanezcas cuando todo dentro de ti quiera rendirse, cuando veas a otros prosperar en lo mundano y sientas que tú estás perdiendo. Recuerda que lo eterno siempre llega más lento, pero dura para siempre. La gloria del mundo es un fuego artificial, brilla un momento y se apaga en humo. La gloria de Dios es una llama constante que ilumina el alma aún en la oscuridad. Quizá tú también te sientes tentado por ese mundo presente, las redes sociales que prometen éxito rápido, los aplausos que alimentan el ego, el deseo de tener más, de ser reconocido. Pero no olvides que todo eso puede tener brillo sin sustancia. Juan 2:1-7 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Demas no fue expulsado, se fue solo, y ese es el riesgo del corazón distraído. Dios no te obliga a quedarte, Él siempre ofrece amor, pero nunca impone permanencia. Permanecer es una decisión, y cada día, en lo pequeño, decides si sigues o te alejas. Tal vez digas: no me he ido de la iglesia, sigo creyendo, pero ¿y tu pasión? Sigue viva, porque a veces no dejamos a Dios físicamente, sino emocionalmente seguimos cantando, pero sin fuego. Seguimos sirviendo, pero sin gozo. Eso también es amar el mundo presente. El alma se acomoda y olvida su propósito. Hoy el Espíritu te invita a hacer una pausa, a mirar dentro de ti y preguntar: ¿qué demás hay en mí? ¿Qué parte de mi corazón está fascinada con lo pasajero?
Si lo descubres, no te culpes, entrégalo. No permitas que el cansancio robe tu permanencia. La gracia de Dios es suficiente para renovar tu amor. Si has sentido que te enfrías, no te alejes más. Regresa a la presencia que un día te encendió. Pídele al Señor que te devuelva la ternura del primer amor. Esa pasión no está perdida, solo dormida. Despiértala hoy. Esta noche, busca un lugar en silencio. Cierra los ojos y di: Señor, a veces el mundo me ha parecido más atractivo que tu reino. Perdóname por dejar que mi corazón se distraiga. Reaviva en mí el fuego del primer amor. No quiero ser como Demas. Quiero ser como Pablo, que peleó la buena batalla hasta el final. Hoy decido permanecer, aunque me canse, aunque no entienda, porque sé que estar contigo vale más que todo lo que este mundo puede ofrecer. Amén. Mantén la fe y una buena conciencia, la cual algunos han rechazado y naufragaron en cuanto a la fe. 1 Timoteo 1:9. Hay naufragios que no ocurren en el mar, sino en el alma. No se oyen gritos ni se ven olas, pero en silencio. Un corazón que antes ardía por Dios empieza a hundirse lentamente. Himeneo fue uno de esos nombres que Pablo mencionó con tristeza. No era un desconocido, fue parte del movimiento cristiano, un hombre que hablaba del evangelio, pero que en algún punto decidió ignorar su conciencia. Y cuando la conciencia se apaga, la fe se hunde. El apóstol Pablo dice que él y otros hicieron naufragio porque rechazaron mantener la fe junto con una buena conciencia. No perdieron conocimiento doctrinal, perdieron sensibilidad espiritual. Sabían hablar de Dios, pero ya no lo escuchaban. Tenían información, pero no transformación. Y eso es lo que destruye más ministerios que cualquier ataque externo. Cuando el corazón deja de temblar ante la voz del Espíritu. La conciencia es ese susurro interno que Dios puso en cada persona para guiarnos al bien. Cuando haces algo incorrecto, sientes incomodidad. Cuando obedeces, sientes paz. Pero cuando una persona repite una acción contraria a la verdad una y otra vez, su conciencia se acostumbra al ruido. Es como vivir junto a una vía del tren. Al principio te molesta, luego te acostumbras y al final ni la escuchas. Así es el proceso del alma que se endurece. El problema no es cometer errores, todos los cometemos, sino acostumbrarse a ellos. Himeneo no cayó por un pecado repentino, sino por un hábito constante de ignorar su conciencia. Pablo dice que fue entregado a Satanás para que aprendiera a no blasfemar. 1 Timoteo 1:20. Eso suena severo, pero en realidad es un acto de disciplina restauradora. Dios permite que vivamos las consecuencias de nuestra terquedad para que entendamos el precio del pecado. La disciplina de Dios no busca destruir, sino despertar. Cuando alguien vive con doble moral, experimenta un conflicto interno. En psicología se llama disonancia cognitiva. Esa incomodidad que surge cuando nuestras acciones contradicen nuestros valores. Para aliviarla, la mente busca justificar el comportamiento. En lenguaje espiritual, eso es rechazar una buena conciencia. Y cuando justificamos demasiado tiempo lo injustificable, el alma empieza a naufragar. Fuente Cognitive Dissonance Theory, simplypsychology.org. Un corazón endurecido ya no siente culpa, sino excusas. Ya no pide perdón, sino argumentos. Y cada excusa es un golpe más al casco del barco, hasta que un día el peso de la hipocresía rompe la estructura y todo se hunde. Pero incluso en medio del naufragio, Dios sigue llamando. Él no deja de enviar señales al alma perdida, una palabra, una canción, una conversación, un silencio. Su amor no se rinde. Si sientes que has estado jugando con el límite, que hay cosas pequeñas que el Espíritu te ha mostrado y sigues ignorando, escucha hoy esta advertencia con amor: no lo justifiques más. Lo que toleras
termina dominándote. Lo que escondes termina destruyéndote, pero lo que confiesas, Dios lo sana. No importa cuánto hayas avanzado en dirección equivocada, siempre hay camino de vuelta cuando decides escuchar la conciencia. Romanos 2:1-5 dice que la conciencia da testimonio junto con nuestros pensamientos. Es decir, es un testigo que no calla. Aunque lo ignores, cuando pecas, no lo hace para condenarte, sino para recordarte que fuiste creado para algo más grande. No eres esclavo de tu pasado, eres invitado al arrepentimiento. El Espíritu Santo no se aleja de los caídos, se acerca. Él no te dice te lo advertí, sino aún puedes regresar. Lo único que apaga su voz es la indiferencia. Por eso, si todavía te duele, si todavía te incomoda, si todavía te importa, eso es una buena señal. Significa que no has naufragado, que tu corazón sigue vivo, que la gracia te sigue llamando. Pedro negó a Jesús 3 veces y su conciencia lo quebró en lágrimas, pero esas lágrimas fueron su salvación. Judas traicionó y su culpa lo llevó a la desesperación. 2 caminos, 2 conciencias, 2 destinos. La diferencia no fue el tamaño del pecado, sino la respuesta al arrepentimiento. No es caer lo que te destruye, sino negarte a volver. Quizás sientas que ya estás lejos, que tu barca se hundió, pero el Dios que caminó sobre las aguas sigue buscando naufragios. Él no teme tus ruinas. Puede levantar tu vida de donde otros solo ven fracaso. Si le permites, Él transformará tus heridas en testimonio y tu culpa en gracia. Cierra los ojos y respira profundo. Pregúntate con honestidad, ¿qué he estado ignorando? No te juzgues. Solo escucha, deja que el Espíritu te hable, no para condenarte, sino para rescatarte. Escríbelo si puedes, léelo en voz alta y dile: Señor, no quiero seguir flotando lejos de ti. Hoy decido regresar al puerto de tu verdad. Luego ora con el corazón abierto, Padre. Reconozco que he callado mi conciencia muchas veces. He querido tener razón en lugar de tener paz. Hoy me rindo. No quiero naufragar. Restaura mi sensibilidad espiritual. Limpia mi corazón y enséñame a vivir con un alma despierta. Si he estado lejos, tráeme de vuelta a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 1:3-5. Hay enfermedades del cuerpo que se pueden detectar con síntomas claros: fiebre, dolor, fatiga. Pero el alma también emite señales cuando algo no está bien. El problema es que muchas veces las ignoramos porque estamos demasiado ocupados sirviendo, trabajando o aparentando que todo está bien. Dios, en su amor, nos envía alarmas espirituales para protegernos antes del desastre. Pero si las silenciamos una y otra vez, el corazón se vuelve insensible y la caída se vuelve inevitable. Pablo, al hablar de Judas, Demas y Meneo, no lo hizo para condenarlos, sino para divertirnos. Cada uno representa una alarma distinta. Judas es la alarma de la hipocresía útil, Demas la del amor al mundo e Himeneo la del rechazo de la conciencia. 3 señales que hoy siguen activas y que todo creyente, especialmente los que sirven, debe aprender a reconocer. La primera alarma, cuando la apariencia sustituye la autenticidad. Judas era correcto por fuera, pero su interior estaba vacío. Sabía las palabras correctas, pero había perdido la conexión con la verdad. Esta alarma suena cada vez que buscamos agradar a la gente más que a Dios, cada vez que servimos esperando reconocimiento, cada vez que actuamos por hábito y no por amor. Cuando el ministerio se vuelve una máscara, el alma empieza a morir. Jesús dijo en Mateo 2:8: así también vosotros por fuera os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La solución no es abandonar el servicio, sino renovar la motivación, servir por amor, no por aplausos. La segunda alarma, cuando lo eterno deja de ser suficiente. Demas no cayó por maldad, cayó por distracción. Cuando el brillo del mundo se volvió más atractivo que la cruz, su corazón se desvió. Esta alarma suena cuando la oración se vuelve aburrida, cuando el evangelio se siente monótono, cuando preferimos las pantallas al silencio con Dios. El alma empieza a decirnos: estoy hambrienta, pero nosotros la callamos con entretenimiento. Jesús lo advirtió: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo 6:2-1. Si tu tesoro está en lo temporal, tu fe también será temporal. La tercera alarma, cuando justificamos lo injustificable. Himeneo ignoró la voz de su conciencia hasta hacerla callar. Y eso sucede cuando nos acostumbramos a la falta de integridad. Decimos: solo fue una exageración, solo fue un mal momento. Nadie es perfecto, pero cada justificación es un ladrillo más en el muro entre nosotros y Dios. Efesios 4:2, 2 hasta 23 nos llama a despojarnos del viejo hombre, a renovarnos en la mente, es decir, a dejar de negociar con el pecado. El arrepentimiento no es humillación. Y libertad, cuando las tres alarmas suenan juntas, el alma entra en colapso. Se pierde la autenticidad, se debilita el amor por lo eterno y se adormece la conciencia. Y lo más triste es que desde fuera todo puede parecer igual. Seguimos predicando, cantando, trabajando, pero ya sin fuego, sin gozo, sin presencia. Por eso Jesús dijo en Apocalipsis 3:1: tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué advertencia tan fuerte, pero tan necesaria. Dios no enciende las alarmas para avergonzarnos, sino para despertarnos. Un pastor que escucha las alarmas es un pastor sano. Un creyente que se examina, que reconoce su cansancio y su vulnerabilidad, es alguien que camina hacia la restauración. El peligro no es tener fallas, el peligro es ignorarlas. El orgullo es el anestésico del alma. Adormece el dolor hasta que ya no sentimos que estamos enfermos. Jesús nos ofrece una salida a humildad, no la humildad que se disfraza de falsa modestia, sino la que se atreve a decir: estoy mal, pero quiero sanar. Cuando confiesas, el enemigo pierde poder. Cuando te arrepientes, el cielo se abre. Cuando reconoces tus alarmas, el Espíritu toma el control del timón. Salmo 1, 3, 9, 2, 3 hasta 24 lo expresa con una oración que debería ser nuestra rutina diaria. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la actitud que mantiene el alma despierta. No se trata de vivir con miedo a caer, sino de vivir atentos a la voz de Dios. Hay otro tipo de alarma más silenciosa, pero igual de peligrosa: la pérdida del asombro. Cuando leer la Biblia ya no nos emociona, cuando cantar deja de tocarnos, cuando la presencia de Dios se vuelve rutina, esa frialdad no llega de golpe, llega cuando dejamos de agradecer. Por eso el salmista decía: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 1:032. La gratitud mantiene viva la sensibilidad espiritual. Si hoy te das cuenta de que alguna de estas alarmas está sonando en tu vida, no la apagues con excusas. Detente, respira, habla con Dios. Él no te gritará, te susurrará con ternura: todavía estoy aquí. Y si todavía escuchas ese susurro, hay esperanza. Toma un momento de silencio y examina tu corazón. Pregúntate: ¿cuál de estas alarmas está activa en mí? No lo tomes como condena, sino como invitación. Luego ora con sinceridad
dejando que tus palabras sean el reinicio de tu alma, Señor. Reconozco las señales que has estado mostrándome. Tal vez las ignoré, tal vez las callé, pero hoy quiero escucharte. Si he vivido de apariencia, devuélveme autenticidad. Si he amado más el mundo que tu presencia, renuévam. Si he apagado mi conciencia, despiértala. No quiero vivir dormido, quiero vivir despierto en tu verdad. Examíname, límpiame y guíame por el camino eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:3-2. La compasión es un don divino. Es la capacidad de sentir el dolor ajeno y actuar con ternura. Pero cuando la compasión no está atada a la verdad, puede convertirse en un arma de manipulación en el nombre del amor. Muchos han justificado lo injustificable. En el nombre del perdón han callado lo que debía ser confrontado. Jesús fue compasivo, pero nunca complaciente. Su amor siempre fue puro, pero también firme. Él no ocultó la verdad por miedo a perder gente. Habló con gracia y con claridad, porque el amor verdadero nunca separa la misericordia de la justicia. En los últimos años hemos visto cómo líderes que parecían intocables usaron la simpatía de sus seguidores para encubrir pecado. Se presentaban como guerreros heridos, pedían comprensión, exigían silencio por el bien del ministerio. Y el pueblo, confundido entre el respeto y la lealtad, les ofrecía empatía sin discernimiento. Pero esa no es la compasión del reino. Es una compasión sin ancla. La Biblia nos enseña a llorar con los que lloran, sí, pero también a reprender con amor cuando alguien se aparta del camino. Proverbios 2:7-6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es decir, una corrección sincera puede doler, pero sana, mientras que una aprobación falsa destruye. Jesús lloró con María y Marta ante la tumba de Lázaro, pero también volteó las mesas en el templo cuando vio injusticia. Su amor no se contradice, es ternura y fuego al mismo tiempo. Esa es la compasión atada a la verdad, la que abraza sin encubrir. La palabra griega para verdad es aletheia, que significa lo que está descubierto, lo que no se oculta. Dios no bendice las sombras, bendice la luz. Cuando permitimos que la verdad salga a la superficie, aunque Dieu est là, el Espíritu puede comenzar su obra de sanidad. Efesios 4:1-5 nos exhorta, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hablar verdad sin amor es crueldad, pero amor sin verdad es complicidad. Jesús nunca fue manipulable. Cuando los fariseos intentaron hacerlo tropezar con preguntas sobre la ley o el perdón, Él respondió desde la sabiduría del Padre. Su compasión estaba atada a la verdad. Por eso su ministerio liberaba, porque no buscaba agradar a todos, sino sanar con propósito. Cuando una persona con poder espiritual manipula la empatía para justificar su pecado, está abusando del reflejo más sagrado del carácter de Dios. Hay un tipo de manipulación que es sutil y peligrosa: el discurso del pobre de mí. Nadie entiende lo que vivo. Mi carga es tan grande. Solo tú puedes ayudarme. Estas frases apelan a la compasión de los demás para crear dependencia emocional. Y lo más triste es que muchas personas de buen corazón caen en esa trampa, creyendo que están ayudando cuando en realidad están siendo usadas. Jesús también enfrentó esa estrategia cuando Pedro, desde el amor, trató de impedirle ir a la cruz. Él lo detuvo con firmeza. Apártate de mí, Satanás. Mateo 1:6-2-3. No porque Pedro fuera malo, sino porque su compasión no estaba alineada con la verdad del propósito divino. Por eso, en toda relación, sea ministerial, familiar o personal, debemos preguntarnos: ¿mi empatía está guiada por la verdad? ¿Estoy ayudando a alguien a sanar o lo estoy ayudando a esconder en el reino de Dios?
Amar no es encubrir, es iluminar. La verdad duele por un instante, pero la mentira duele para siempre. La compasión atada a la verdad también debe aplicarse hacia las víctimas. Cuando alguien da un paso valiente para denunciar un abuso, nuestro primer instinto debe ser escuchar con respeto y validar su dolor, pero sin perder el discernimiento. No se trata de creer ciegamente, sino de investigar con justicia y responder con amor. El amor no encubre el pecado, lo confronta para que la gracia pueda actuar. Gálatas 6:1 nos enseña: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurar no es ocultar, es corregir con ternura. También hay que aprender a aplicar esta verdad hacia nosotros mismos. Algunos somos demasiado duros con otros, pero demasiado blandos con nosotros. O al revés, justificamos nuestras faltas mientras juzgamos las ajenas. La compasión atada a la verdad empieza por dentro, reconocer nuestra necesidad de gracia sin usarla como excusa. El equilibrio está en mirar a la cruz. Allí convergen la justicia y la misericordia. Dios no ignoró el pecado, pero tampoco nos destruyó por él. Lo cargó en su propio Hijo. La compasión divina no niega el daño, lo sana. No justifica al agresor, pero tampoco deja al herido en la oscuridad. Nos llama a vivir como Jesús, con el corazón tierno y la mente clara. No confundas empatía con permisividad. No confundas perdón con olvido. No confundas amor con silencio. El amor de Cristo es fuerte, puro y veraz. Si en algún momento has sentido culpa por hablar la verdad, recuerda esto: el amor que calla ante la injusticia no es amor, es miedo. Y el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:1-8. Hablar con verdad puede incomodar, pero libera. Perdonar puede doler, pero sana. Confrontar puede causar lágrimas, pero abre la puerta a la restauración. Hoy te invito a reflexionar: ¿a quién estás amando sin verdad? ¿A quién estás corrigiendo sin amor? Pide al Espíritu Santo que te enseñe a equilibrar ambos. No hay justicia sin misericordia, ni misericordia sin verdad. En un momento de silencio, cierra tus ojos y di: Señor, enséñame a tener una compasión atada a tu verdad. Que mis palabras sanen, no cubran. Que mi amor ilumine, no esconda. Dame discernimiento para acompañar al que sufre sin ser manipulado, y valentía para decir la verdad aunque duela. Quiero amar como tú, con ternura y con firmeza, con gracia y con justicia. En tu nombre, Jesús. Amén. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:2-3. En el mundo espiritual hay batallas invisibles, y una de las más peligrosas no ocurre fuera, sino dentro de la iglesia. La manipulación disfrazada de santidad. Hay personas que, bajo la apariencia de espiritualidad, aprenden a controlar, dominar o seducir a otros, no con armas visibles, sino con palabras, emociones y autoridad mal usada. El apóstol Pablo lo advirtió en 2 Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, se verán muy santos, pero sus frutos los traicionarán. La manipulación espiritual es tan peligrosa porque no se presenta como maldad, se presenta como cuidado. Un líder dice: Dios me mostró que debes hacer esto. Una persona influente afirma: si no me apoyas, estás desobedeciendo al Espíritu. Un mentor usa la culpa para mantener el control emocional de sus discípulos y quienes lo escuchan. Por respeto, temor, se someten sin discernir. Pero Dios nunca obliga. El amor verdadero nunca manipula. Jesús nunca forzó a nadie a seguirlo. Invitaba, no imponía. Decía:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Marcos 8, 3, 4, en su voz no había chantaje, había libertad. La manipulación, en cambio, usa el lenguaje de la fe para alimentar el ego o cubrir el pecado. Es el guerrero herido que exige atención constante, la víctima espiritual que demanda compasión sin rendición, el siervo sacrificado que usa su carga para justificar su falta de límites. En el fondo, el manipulador no busca sanar, busca poder. El problema no está solo en quien manipula, sino también en quienes lo permiten. La manipulación necesita combustible, y ese combustible es la falta de discernimiento. El apóstol Juan nos exhorta, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. 1 Juan 4, 1. No todo lo que parece espiritual proviene del Espíritu Santo. Dios nos da sabiduría para distinguir entre la autoridad divina y el control humano. Una de las estrategias más comunes del manipulador es la culpa santa. Te hace sentir que si no lo ayudas, si no lo escuchas, si no le das tu tiempo, estás fallando a Dios. Te convierte en su salvador personal, en su terapeuta, en su redentor. Y mientras tú cargas su peso, Él evita enfrentar su verdad. Así comienza una relación desequilibrada, donde la empatía se convierte en esclavitud emocional, pero el Evangelio nos enseña que solo Cristo lleva las cargas ajenas. Nadie más tiene derecho a ponerte cadenas disfrazadas de deber espiritual. Jesús enfrentó este tipo de manipulación constantemente. Los fariseos lo acusaban, lo probaban, querían hacerlo decir lo que ellos querían oír. En una ocasión le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César, intentando atraparlo con sus propias palabras. Y Jesús, con calma, respondió: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 2:1. No cayó en el juego. Él no se movía por la presión de las personas, sino por la dirección del Padre. Esa es la clave para vencer la manipulación: no reaccionar, sino responder guiados por el Espíritu. Reaccionar es emocional, responder es espiritual. Reaccionas desde la culpa, respondes desde la paz. Cuando alguien te exige algo en nombre de Dios y sientes opresión, no te apresures. Dios nunca habla con presión ni con miedo. Su voz es firme, pero dulce. Te corrige, pero te deja libre. En la manipulación espiritual hay una frase que se repite: no me juzgues. Y aunque es cierto que no debemos condenar, también es cierto que juzgar con rectitud es un mandato bíblico. Jesús dijo: juzgad con justo juicio. Juan 7:2-4. No se trata de criticar, sino de discernir. El discernimiento es la defensa del alma ante los falsos discursos. Te protege de confundir carisma con carácter, emoción con unción, poder con pureza. Cuando alguien manipula, crea dependencia. Quiere que lo necesites, que lo admires, que lo sigas. Pero cuando Dios guía, crea libertad. El Espíritu Santo no nos hace esclavos de ningún ser humano, nos hace hijos libres. Romanos 8:1-5 dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba. Padre, si alguien te dice que solo a través de Él puedes entender a Dios, olvídate. Nadie tiene el monopolio del Espíritu. La manipulación también puede disfrazarse de falsa humildad. Hay quienes dicen: no soy nada, pero Dios me usa, y lo repiten no para honrar a Dios, sino para recibir aprobación. La humildad verdadera no necesita anunciarse. Se nota, se ve en la manera de servir, en la manera de escuchar, en la manera de ceder. Jesús lavó los pies de sus discípulos sin discursos, sin manipular su gratitud. Lo hizo porque el amor no busca control.
busca bendecir. Si alguna vez has sido víctima de manipulación espiritual, quiero decirte algo con ternura, no fue tu culpa. No eras débil, eras compasivo, no eras ingenuo, eras confiado. No te avergüences por haber creído. La bondad no es un error, solo necesitas sabiduría. Dios no te llama a endurecerte, sino a discernir. Lo que otros usaron para controlarte, Dios lo usará para formarte. Aprenderás a amar sin perder tu libertad, a servir sin perder tu paz. Y si reconoces que tú en algún momento has manipulado a otros con palabras, emociones o autoridad, no te condenes. Arrepiéntete y busca restauración. El arrepentimiento es el antídoto del control. Confiesa, pide perdón y aprende a liderar desde la verdad. El liderazgo espiritual no consiste en tener poder sobre otros, sino en reflejar el carácter de Cristo. Ahora, haz un ejercicio espiritual. Piensa en una relación donde sientas que hay presión o desequilibrio. Pregunta al Espíritu Santo, ¿estoy actuando desde la libertad o desde la culpa? ¿Estoy dejando que alguien me manipule o estoy manipulando yo? Escríbelo y ora con sinceridad. Señor, quiero relaciones sanas y guiadas por tu Espíritu. Si he sido manipulado, libérame. Si he manipulado, perdóname. Enséñame a amar sin controlar, a servir sin dominar, a liderar con humildad. No quiero usar la fe para ganar poder, quiero usar el poder para servir con fe. Dame discernimiento para reconocer lo que viene de ti y lo que no. En el nombre de Jesús, amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 2, 4, 3, 5. Cuando un líder espiritual cae, una de las preguntas más dolorosas que surgen en el corazón de los creyentes es: ¿qué pasa con todo lo que enseñó? Con los libros, las canciones, los mensajes que tocaron nuestras vidas. ¿Debemos desecharlo todo o podemos seguir recibiendo lo bueno? Este dilema no es nuevo. Ha acompañado a la iglesia desde sus comienzos. Los hombres fallan, pero la palabra de Dios no. Lo difícil es aprender a separar el canal del contenido, el instrumento del mensaje, el siervo del maestro. Pablo lo dijo con sabiduría en Filipenses 1:1, 8, Cristo es anunciado de todas maneras. Y en esto me gozo. Había quienes predicaban con motivos egoístas, buscando rivalidad y fama. Pero Pablo no se enfocó en ellos. Se enfocó en el resultado. Cristo estaba siendo anunciado. Eso no significa que él aprobaba la hipocresía, sino que reconocía la soberanía de Dios para usar hasta lo imperfecto. Así es, nuestro Señor transforma las grietas humanas en canales de gracia. El problema no está en recibir una enseñanza de alguien que después cayó. El problema está en idolatrar la fuente en lugar de honrar al autor. Si la caída de un líder destruye tu fe, es porque tu fe estaba puesta en el hombre, no en Dios. Por eso debemos aprender a discernir. No todo lo que escuchamos es basura porque el mensajero falló, pero tampoco todo lo que dijo debe seguirse sin filtro. La clave está en filtrar todo a través de la palabra. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron usadas por Dios y luego fallaron. Moisés desobedeció, David pecó gravemente, Pedro negó a Jesús, y aún así Dios siguió cumpliendo su propósito a través de sus vidas. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no depende de la perfección humana. Él usa vasijas frágiles para mostrar su poder. 2 Corintios 4:7 lo dice así: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios no bendice el pecado, pero tampoco cancela su propósito por el pecado de alguien. Si una palabra que escuchaste hace años te llevó a los pies de Cristo, esa obra fue del Espíritu Santo, no del predicador. La semilla germinó porque cayó en tu corazón, no porque el sembrador fuera perfecto.
Jesús mismo habló de eso en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Mateo 13, la semilla es la palabra. El sembrador puede fallar, pero la semilla sigue viva. Lo que sí debemos hacer es reconocer el daño. No podemos romantizar los ministerios caídos ni justificar las conductas que los destruyeron. El amor a la verdad exige honestidad. Hay que decir, esto estuvo mal y esto fue pecado, pero al mismo tiempo debemos reconocer que lo que fue genuino en su enseñanza o en sus obras sigue siendo valioso porque provino de Dios, no del ego humano. La integridad no consiste en borrar, sino en discernir. También debemos entender que el legado no pertenece a una persona, sino al reino. Los dones que Dios reparte a cada siervo no son propiedad privada, son herramientas para bendecir al cuerpo de Cristo. Cuando alguien cae, el don no desaparece. Dios puede levantar a otros para continuar la obra. La unción no muere con el mensajero, porque la unción no proviene del hombre. El mensaje sigue avanzando porque el evangelio no depende de biografías, sino de la verdad eterna. A veces, por miedo al escándalo, queremos borrar toda huella del caído, quitar sus libros, sus canciones, sus mensajes, pero Dios puede redimir incluso eso. No se trata de cancelar, sino de contextualizar, escuchar con madurez, reconocer lo que edificó y desechar lo que engañó. En la madurez espiritual aprendemos que no todo es blanco o negro. Hay que discernir en tonos de gracia. Quizás un sermón de alguien que hoy está desacreditado fue el punto de partida de tu conversión. No sientas vergüenza. Dios usó ese momento. No glorifica al hombre, pero tampoco desprecies el milagro que Dios hizo en ti. La fe que nació en tu corazón es auténtica. Aunque el instrumento haya fallado, la obra que el Espíritu hizo en ti sigue siendo santa. Aunque el canal se haya roto, hay creyentes que se sienten culpables por seguir apreciando una enseñanza de alguien que cayó, como si eso fuera deslealtad a la santidad. Pero recuerda, el Espíritu Santo no necesita permiso para obrar. Él sopla donde quiere, incluso a través de quienes luego se alejan. Lo importante es no poner más fe en el canal que en la fuente. El canal puede secarse, pero la fuente sigue fluyendo. Así que, ¿qué hacemos con el legado? Aprendemos a no endiosar a nadie, a examinarlo todo, a retener lo bueno uno. Tesalonicenses 5:2-1. Aprendemos que el evangelio es más grande que cualquier ministerio y sobre todo aprendemos a agradecer sin idealizar. Cuando bendices a Dios por lo que Él hizo a través de alguien, lo haces reconociendo su poder, no el mérito del otro. Recuerda esto, lo que fue auténtico de Dios seguirá dando fruto, aunque el mensajero se haya desviado. Lo que fue falso se marchitará. Solo no necesitas limpiar el pasado, necesitas confiar en el proceso de Dios. Él separa el trigo de la cizaña. Tú solo asegúrate de mantener tu corazón tierno y tus ojos en Jesús. En silencio, toma un momento para pensar en alguien que marcó tu fe y luego te decepcionó. Agradece a Dios por lo que aprendiste y suelta la idealización. Dile al Señor, gracias por haberme hablado incluso a través de instrumentos imperfectos. Hoy entiendo que mi fe no depende de hombres, sino de ti. Te entrego las decepciones y los recuerdos. Dame discernimiento para retener lo bueno y soltar lo que no provino de tu corazón. Cristo, tú eres mi mensaje eterno. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 1:3-8, hemos hablado del dolor, de la caída, de la decepción, pero ahora levantamos la mirada. Porque aunque los hombres fallen, Cristo sigue de pie. Aunque los nombres cambien, su verdad permanece. Aunque las voces humanas se apaguen, su palabra sigue hablando. Él no se corrompe.
no miente, no abandona. Y es precisamente en los momentos de crisis cuando su luz brilla con más fuerza. Quizá tu fe fue sacudida. Quizá perdiste confianza en la iglesia o en las personas, pero hoy el Señor te dice: no pongas tus ojos en los hombres, ponlos en mí. Su amor no depende de la conducta de otros. Su fidelidad no cambia porque alguien haya tropezado. Jesús sigue siendo la roca firme bajo tus pies. Así que respira, descansa. La batalla no es tuya, es del Señor. Él restaurará lo que fue herido y sanará lo que fue roto. Su iglesia no se derrumba porque está edificada sobre Él, no sobre reputaciones. Vive un día a la vez, ama con verdad, sirve con pureza y recuerda siempre: el amor perfecto expulsa el temor. 1 Juan 4, 1, 8, que nada te robe la fe, porque Cristo no ha fallado y nunca fallará. Señor Jesús, gracias porque tu fidelidad es mi refugio.